Buen día, mi nombre es Amada Mendoza, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala y actualmente me encuentro cursando el primer nivel en la carrera de Contabilidad y Auditoría. El día de hoy explicaré cómo realizar un balance de situación inicial. Primeramente debemos saber qué es un balance de situación inicial. El balance de situación inicial es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado, indicando en el mismo de manera detallada y ordenada qué es lo que la empresa posee, qué es lo que la empresa debe pagar y qué es lo que la empresa tiene aportado. En pocas palabras, el balance de situación inicial es una fotografía de la empresa al iniciar sus actividades. Como todo balance, este balance cuenta con una estructura, que es el encabezado, el cuerpo y las firmas de responsabilidad. En el encabezado se describe el nombre de la empresa, el nombre del documento, la fecha de su elaboración y la unidad monetaria en la que se encuentra expresado este balance. En el cuerpo tenemos que se describe de forma ordenada y detallada las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio, que posee la empresa al iniciar sus actividades. Y por último tenemos las firmas de responsabilidad, que en esta parte irá las firmas del contador que elaboró el balance y la firma del gerente general o propietario de la empresa que está de acuerdo con lo que ha elaborado el contador. Como lo mencioné, en el cuerpo tenemos que se describe las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, por lo que es importante saber de qué trata cada una de estas cuentas. En el activo tenemos que incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la empresa. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. En el pasivo tenemos que muestra todas las obligaciones ciertas de la empresa. Estas obligaciones son naturalmente económicas, por ejemplo los préstamos, las compras con pago diferido, entre otros. Y en el patrimonio tenemos que es el conjunto de capital propio que financia y soporta la empresa. En términos monetarios queda representado por la totalidad de los activos una vez deducidos sus pasivos. Es importante destacar que tanto en el activo como en el pasivo tenemos una subclasificación. En el activo tenemos al activo corriente y al activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cuentas? El activo corriente tendrá cuentas que la empresa tiene para tener dinero a un plazo menor a un año. En cambio, en el activo no corriente, la empresa podrá tener dinero pero mayor a un año. En el pasivo también tenemos la subclasificación de pasivo corriente y pasivo no corriente. Así como en el activo, en el pasivo corriente serán las obligaciones menores a un año y en el pasivo no corriente serán las obligaciones mayores a un año. El día de hoy he traído un ejercicio para ver cómo se realiza este estado de situación inicial. Para eso nos iremos a una hoja de Excel y ahí iremos primeramente clasificando las cuentas, porque es muy importante reconocer a qué tipo de cuenta pertenece cada una de estas cuentas que tenemos aquí. Como podemos ver, ya hemos ingresado en una hoja de Excel y yo previamente he traído un cuadro con las cuentas y sus valores para poder clasificarlas. En este caso, la cuenta caja, banco, inventario de mercadería y cuentas por cobrar tenemos que pertenecen al grupo del activo y en su clasificación tenemos que se encuentran dentro del activo corriente. Luego tenemos el equipo de oficina, equipo de cómputo, edificio y vehículo, que estas cuentas también pertenecen al activo, pero en su clasificación tenemos que se encuentran dentro del activo no corriente. Por último, tenemos a las cuentas por pagar y a los documentos por pagar, que tenemos que pertenecen al grupo del pasivo y en su clasificación las tendremos en el pasivo corriente porque estas cuentas y documentos deberán ser pagadas en un corto plazo menor a un año. Una vez clasificadas las cuentas, se nos hará más fácil realizar nuestro balance de situación inicial. Para realizar nuestro balance de situación inicial, abriremos otra hoja de Excel e iremos realizando aquí nuestro balance. Como lo mencioné anteriormente, nuestro balance debe contar de un encabezado, de un cuerpo y de las firmas de responsabilidad. Entonces iremos haciendo parte por parte y iremos completando nuestro balance. En este caso nos decía que en el encabezado debía ir lo que es el nombre de la empresa, que en este caso es García S.A. También debería estar lo que es el nombre del documento, que en este caso es balance de situación inicial.
También nos decía que debía ir la fecha de su elaboración, en este caso es el 15 de octubre del 2023. Y también nos decía que debía estar la unidad monetaria en la que se encuentra expresado el balance. En este caso estará expresado en dólares. Una vez terminado lo que es el encabezado, podremos continuar ahora con el cuerpo del balance. En este caso nos decía que el cuerpo está conformado por las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Entonces empezaremos con las cuentas del activo, que como lo haremos de manera horizontal, las cuentas del activo estarán ubicadas en la parte izquierda y las cuentas del pasivo y patrimonio estarán ubicadas en la parte derecha. Entonces empezamos poniendo la cuenta del activo, en donde escribiremos también su clasificación, que en este caso tenemos al activo corriente, que lo pondremos de otro color para ir identificando. Y aquí pondremos las cuentas del activo corriente. Como acá tenemos las cuentas del activo corriente, solo las pegaremos en la otra hoja de Excel. Luego tendremos a lo que es el activo no corriente. En este caso le agregaremos no corriente y asimismo pegaremos las cuentas del activo no corriente. Ahora pondremos los valores al lado de las cuentas que hemos pegado. En el activo corriente tenemos estos valores y en el activo no corriente tenemos estos valores. Una vez de tener las cuentas con sus valores, podremos calcular lo que es el activo corriente y el activo no corriente, que deberemos sumar sus cantidades. Entonces, en este caso, en el activo corriente, sumaremos estos valores y de igual manera en el activo no corriente sumaremos los valores de acá. Como podemos ver, Excel nos permite tener de manera inmediata lo que son los valores del activo corriente y del activo no corriente. Una vez tenidos estos valores, podremos calcular el total de los activos. Que el total de los activos se lo calculará de la suma del activo corriente y del activo no corriente. Entonces, sumamos estas dos cantidades y tendremos el total de activos. Ahora nos iremos al otro costado para poner las cuentas del pasivo, que asimismo primero pondremos el grupo y luego su clasificación, que en este caso tenemos al activo corriente, y ahora pegaremos las cuentas del activo corriente que tenemos acá. Las pegaremos y asimismo, como hicimos con el activo, pegaremos los valores de las cuentas y tendremos al pasivo corriente. En este caso, nosotros no tenemos el pasivo no corriente, pero si hubiera, solo tendríamos que poner abajo lo que es el pasivo no corriente y poner las cuentas que tendríamos del pasivo no corriente. Pero en este caso, como no tenemos, solo le dejamos el pasivo corriente y asimismo, como hicimos con el activo, calculamos el pasivo corriente. Sumamos estas dos cantidades y nos dará el total del pasivo corriente. Luego calcularemos el total de pasivos. En este caso, como solo tenemos el pasivo corriente, pasaremos esta cantidad. Ahora iremos con el patrimonio. El patrimonio es el capital de la empresa. Ahora, para calcular el capital de la empresa existe una fórmula que se usa en contabilidad, la cual es que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces aplicamos esa fórmula. Como ya tenemos el total de activos y el total de pasivos, entonces aplicaremos la fórmula, que el capital es igual al total de activos menos el total de pasivos. Entonces, este será el capital de la empresa. Una vez calculado el total de patrimonio,
que en este caso es la cantidad que sacamos aplicando la ecuación contable, tendremos que podremos calcular el total de pasivos y de patrimonio para poder igualar los valores. Total de pasivos y patrimonios. Entonces sumamos el total de pasivo más patrimonio y podremos ver que nos da la misma cantidad del total de activos. Si nos da la misma cantidad, podremos ver que hemos realizado de manera correcta nuestro balance. Excel nos da la oportunidad de poder editar como queramos nuestro balance, si queremos insertar más celdas, si queremos añadirle un borde. Entonces Excel nos da esa oportunidad. Y así quedaría nuestro balance de situación inicial. Lo que expliqué es una manera sencilla de realizar nuestro balance. Existen diferentes maneras de realizar un balance. Por lo general también se conoce la manera de vertical, en donde se pondrán las cuentas del activo primero, seguidas por las cuentas del pasivo y luego el patrimonio. Así quedaría nuestro balance de situación inicial. En esta parte tenemos lo que es el encabezado y el cuerpo del balance. Nos estaría faltando lo que son las firmas de responsabilidad. Entonces, como lo mencioné anteriormente, las firmas de responsabilidad deberán ir la firma del contador y la firma del gerente. Aquí firmarán las personas correspondientes, en este caso aquí firmará el contador y acá firmará el gerente, y el balance de situación inicial estará concluido. Y bueno, como hemos podido ver, así se realiza un balance de situación inicial. Espero y este video les haya servido de mucha ayuda y si algunos conceptos aún no han estado claros, espero que con este video hayan quedado un poco más claros.